Warren Buffett versus Cathie Wood. Antes de que hablemos de estrategias y conflictos, debemos entender a los jugadores. ¿Quiénes son los titanes? Warren Buffett, el arquitecto del valor, su historia no comienza en Wall Street, sino en Omaha, en Nebraska, distribuyendo periódicos y comprando su primera acción a los 11 años. Buffett, el oráculo, se hizo a sí mismo a través del trabajo compuesto y la paciencia glacial. Hoy su vehículo, Berkshire Hathaway, es un conglomerado que gestiona una cartera de inversiones de más de 350.000 millones de dólares y opera docenas de empresas en sectores vitales. Su filosofía es clara. El mercado es irracional y tu trabajo es encontrar activos de alta calidad que el mercado esté vendiendo con descuento. Él no compra acciones, compra trozos de negocios. Sus valores son la seguridad, la previsibilidad y sobre todo el flujo de caja. Para Buffett, si una empresa no produce dinero hoy, no vale la pena el riesgo. Katie Wood, la visionaria de la ruptura, su camino es diferente. Como ex economista jefe de fondos tradicionales, Wood entendió que el modelo antiguo no capturaba el ritmo del cambio. Fundó ARK Invest en 2014, cuando nadie creía en su enfoque radical. Actualmente, ARK Invest gestiona decenas de miles de millones de dólares enfocados puramente en la frontera de la innovación. Ella representa a la nueva generación y la escuela de la disrupción. Wood cree que el crecimiento exponencial está a punto de transformar todos los sectores de la economía. Invierte agresivamente en plataformas tecnológicas en sus etapas iniciales, como la inteligencia artificial, la edición genómica y el blockchain, buscando un crecimiento de 10 o 20 veces, ignorando las valoraciones tradicionales. Para Wood, la inversión de Buffett es el camino a la obsolescencia. Ahora que conocemos a los titanes, entendamos el choque. La gran divergencia. Wall Street no es solo un lugar, es un campo de batalla de ideologías. Durante décadas, una sola ley gobernó los mercados, el valor. Comprar barato, vender caro, buscar seguridad. El rey indiscutible de esta ley tiene un nombre, es Warren Buffett. Pero en la última década surgió una nueva religión, una que dice que el valor es una trampa, una que dice que los balances contables del pasado no sirven para predecir el futuro. Su profeta es Katie Wood. En 2020, Katie Wood humilló al oráculo de Omaha, mientras Buffett se sentaba sobre montañas de efectivo sin saber qué comprar. El fondo de Wood subió más de un 150%. El mundo declaró que Buffett estaba acabado, un dinosaurio en la era digital. Pero entonces llegó la inflación, llegaron las tasas de interés y la gravedad hizo su trabajo. La pregunta que vamos a responder en la próxima hora no es quién ganó el año pasado, es quién ganará en la próxima década. Hoy desmantelamos las dos mentes más influyentes del capital moderno. Esto no es solo una comparación, es un estudio sobre cómo proteger tu patrimonio en un futuro y en un mundo que cambia demasiado rápido. Bienvenidos al valor contra la ruptura. Como acto número uno tenemos la fortaleza, Warren Buffett. One of the luckiest was in 1949 when I was 19 years old in Lincoln, Nebraska, and I picked up a copy of The Intelligent Investor. It not only changed my investment philosophy, it really changed my whole life. I'd be a different person in a different place if I hadn't have first seen that book. I got a bedrock of investment philosophy that really hasn't changed ever since I read the book. I may embellish on it a little here and there, but it was Ben's ideas that sent me down the right path. And then a year or so later, I very belatedly applied to Columbia University, and Dave Dodd let me in, and I got to know Ben personally when he was my professor in the second semester. Buffett se formó bajo la sombra de la Gran Depresión. Su maestro, Benjamin Graham, le enseñó una regla que vale más que cualquier algoritmo de predicción, el margen de seguridad.
La filosofía de Buffett, el value investing, se basa en una premisa arrogante pero necesaria. El mercado es maníaco depresivo. A veces el mercado está eufórico y te vende cosas caras. A veces está deprimido y te regala diamantes. Buffett no busca crecimiento, busca discrepancias. Aquí entramos en el concepto central de esta primera hora, el MOAT o foso económico. Katie Wood busca lo que podría ser. Buffett busca lo que no puede ser destruido. Pensemos en Coca-Cola. Puedes tener la mejor receta de refresco del mundo, pero no tienes la red de distribución de Coca-Cola. Ese es el foso. Pensemos en Apple. Buffett no compró Apple por ser una tecnología o por ser una tecnológica. La compró porque es un bien de consumo. El foso de Apple es psicológico. Una vez que estás en su ecosistema, salir es doloroso. La paciencia es un superpoder aburrido. En un mundo de TikTok y trading de alta frecuencia, la estrategia de Buffett parece una tortura, pero miren los números. El secreto de Buffett no es ganar siempre, es no perder nunca. Su regla número uno, no pierdas dinero. Su regla número dos, no olvides la regla número uno. Cuando compras ruptura o innovación, estás comprando una promesa. Cuando compras valor, estás comprando flujo de caja actual. Dinero que existe hoy, no dinero que quizás exista en el 2030. Buffett ya vio esta película. En el año 2000 le dijeron que no entendía Internet. Tenían razón, no lo entendía, pero entendía que pagar 100 veces los beneficios de una empresa es un suicidio financiero. ¿Es Buffett demasiado conservador para el siglo XXI? Quizá, puede ser, pero mientras los fondos de alto crecimiento explotan y desaparecen cada 10 años, Berkshire Hathaway sigue ahí, una fortaleza construida con ladrillos aburridos, lentos y extremadamente rentables. Tenemos como acto número 2 la nave espacial Katie Wood. La IA todo el tiempo. La IA ha sido la gran noticia durante los últimos 2 años y sigue siendo la gran noticia. De hecho, es el mayor catalizador de toda la innovación que se está produciendo. Es la razón por la que el mundo parece acelerarse y les daré algunos ejemplos de lo rápido que están sucediendo las cosas. Bueno, en el frente autónomo, tenemos programadores autónomos en el espacio de desarrollo de software, y a finales de 2023, este programador autónomo, y lo verán en Big Ideas, fue capaz de hacer el 3% de un proyecto que un desarrollador le dio al sistema de IA. A finales del año pasado, eso era aproximadamente el 75%. Y pronto creemos que estará muy cerca del 100%. Básicamente, un desarrollador o un ingeniero le dice a un programador esto es lo que quiero hacer y la IA básicamente escribe el código para el ingeniero, lo que aumenta la productividad del ingeniero muchas veces por año. Otro ejemplo es en el espacio multiómico. Por ejemplo, en el desarrollo de fármacos, en el área de investigación, los investigadores a menudo prueban hipótesis para nuevos objetivos farmacológicos y hemos medido cuánto tiempo les lleva. A finales de 2023 o en el año 2023, fueron capaces de probar 20 hipótesis en un año. Al final de 2024, 200 hipótesis, 10 veces más productivo. Eso nos dice que el coste de la investigación y el descubrimiento a medida que avanzamos hacia la cura de enfermedades se está desplomando. Así que vamos a obtener mucha más investigación y desarrollo de ese tipo. Y luego un tercer ejemplo realmente bueno de autonomía es la conducción autónoma completa. Ahora bien, hace 10 años, o quizá 11 años, cuando escribíamos sobre la conducción autónoma y cuando pensábamos que se implementaría, había unas 10 empresas, en su mayoría empresas automovilísticas, que dijeron que iban a estar ahí en los próximos 5 o 6 años, y nosotros creíamos que sí, pero la única que lo logró
al menos desde el punto de vista de la comercialización, fue Waymo en 2018. Bueno, aquí estamos en 2025 y Waymo todavía está geolocalizado por territorio. Creemos que este año Tesla ofrecerá un servicio totalmente autónomo. Dicen que veremos el debut en Austin en junio y creemos que se extenderá por todo el país bastante rápido después. Así que estamos muy emocionados por eso. Curiosamente, de las 10 empresas que esperaban formar parte de este nuevo mundo, solo esas dos lo han logrado, al menos en Estados Unidos. Y, por supuesto, en China tenemos Bu Apollo. Vamos a hablar de otro movimiento inspirado en la IA, la robótica. En general, creemos que los robots humanoides pronto estarán entre nosotros. No nos sorprenderá verlos caminando por nuestros negocios y quizás por nuestras casas después de eso, tratando de eliminar toda la monotonía del trabajo diario. Creemos que este va a ser un negocio de 26 billones de dólares, la mitad en el hogar y la otra mitad en la fabricación, y los desarrollos aquí se deben una vez más a la inteligencia artificial. De hecho, al igual que los robotaxis autónomos, tenemos una convergencia de tres tecnologías que están impulsando tanto a los robots humanoides como a los robotaxis. Los propios robots, el almacenamiento de energía, la tecnología de baterías y la inteligencia artificial. La convergencia de esas tres tecnologías está creando todo tipo de oportunidades. Y creo que les diré que, si bien la conducción autónoma completa llevó mucho más tiempo del que esperábamos, los robots humanoides se están desarrollando más rápido de lo esperado debido a la experiencia que se ha desarrollado en torno a la conducción autónoma completa. Son las tres tecnologías las que convergen. Así que estamos muy entusiasmados con eso. Y ya saben, los robots humanoides, tenemos una idea de cuánta productividad introducirán. Tenemos una idea porque de hecho ya tenemos robots antiguos en nuestros hogares. Bueno, las lavadoras. Antes de las lavadoras, créanlo o no, la gente pasaba mucho tiempo lavando la ropa. Y con la lavadora, el ahorro de tiempo ahora es de alrededor del 85 o 90%. Creemos que lo mismo ocurrirá con muchas otras tareas del hogar. Sobre todo, la preparación de alimentos y la limpieza del hogar. Eso va a ser muy emocionante. Y en el ámbito de la fabricación, ya hemos visto la robótica en acción. La cadena de montaje de hace 100 años ahorraba más del 85% del tiempo necesario para fabricar un coche. Así que estamos familiarizados. Ahora todo esto se está acelerando gracias a la convergencia de la robótica, el almacenamiento de energía y la inteligencia artificial. Otra parte de nuestras grandes ideas que me encanta es la de los cohetes reutilizables. SpaceX lleva 10 años de ventaja sobre cualquier otra empresa de robótica y están cambiando el uso de robots en tan solo unas semanas, en comparación con cuando empezaron hace unos años. Antes tardaban un año en cambiar el robot reutilizable. Ahora tardan 2 semanas. Y creemos que pronto tardarán 2 días, y necesitaremos ese tiempo de respuesta debido a todos los satélites que se están lanzando. Y creemos que generará 132.000 millones de dólares en ingresos potenciales a medida que el mundo se interconecta mucho más de lo que está ahora.
Y luego pasaremos a otra parte de las grandes ideas que sé que a mucha gente le gustan y que trata sobre los criptoactivos o los activos digitales. Y verás cómo llegamos a nuestro caso base para el precio de Bitcoin y nuestro caso alcista. Mucha gente nos conoce por nuestro caso alcista de 1.5 millones de dólares. Y de hecho creemos que las probabilidades han aumentado de que nuestro caso alcista sea la cifra correcta debido a lo que se está convirtiendo en la institucionalización de esta nueva clase de activos. Muchos inversores institucionales ahora están considerando Bitcoin y pensando que necesitan añadirlo a su asignación de activos porque su perfil de rentabilidad parece muy diferente y su perfil de riesgo parece muy diferente de todos los demás activos de sus carteras. Y luego, en otra sección de grandes ideas, verás las monedas estables. Y creo que es bastante sorprendente saber que el valor total de las monedas estables, el valor de transacción de todas ellas es aproximadamente o fue el año pasado de 15 billones de dólares. Eso fue más que Visa o Mastercard. Y para finales de año, la tasa de ejecución era casi el doble de esos 30 billones de dólares. Ahora bien, cuando decimos eso, quiero asegurarme de que entiendas que esto es valor de transacción. Se están realizando transacciones muy grandes con monedas estables. Volumen de transacciones o número de transacciones. Visa y Mastercard todavía tienen muchas más transacciones, pero el valor que está aumentando a través del ecosistema de activos digitales a medida que despegan las finanzas descentralizadas, o sea, el sistema financiero de Internet, está escalando tremendamente de una manera que creo que la gente no entiende realmente. Así que queríamos resaltar la diferencia entre eso y las monedas estables en el contexto de Visa y Mastercard. Otra cosa que me gustaría mencionar antes de terminar aquí es la cantidad de tiempo que hemos dedicado a la multiómica. Bueno, la multiómica es el estudio no solo del ADN o la genómica, sino también del ARAN, las proteínas y la epigenética. Es complicado. Pero la razón por la que dedicamos tanto tiempo a ella y la razón por la que hemos podido resistir los embates que el espacio multiómico ha recibido en los mercados financieros es por la enorme oportunidad que vemos en ciernes. Creemos que no solo la investigación y el desarrollo evolucionarán mucho más rápido, sino que el número de fracasos en los nuevos ensayos de fármacos va a caer estrepitosamente. Y creemos sinceramente que la convergencia entre las tecnologías de secuenciación, la inteligencia artificial y la edición genética de CRISPR va a seguir curando enfermedades. Ya está curando la enfermedad de células falciformes y la betulosis. Esos ingresos ya han comenzado y podemos ver muchas otras enfermedades curadas con esta convergencia de tres tecnologías. De hecho, CRISPR Therapy se centra en la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, que serían la categoría letal para esta cura en particular. Ahora bien, ¿cuánto vale una cura? Es muy interesante que en los mercados financieros tradicionales, muchos analistas piensen que las curas son un mal negocio. De una vez y ya, no obtienen la renta vitalicia asociada a una enfermedad crónica una vez que se cura. Bueno, nos gustaría decirles que una cura, en nuestra opinión y lo demostramos en grandes ideas, debería valer para cualquiera entre 2 y 20 veces más que la medicina tradicional.
Y creemos que por esa razón los retornos de la I+D para el sector farmacéutico y biotecnológico a medida que adopten estas nuevas tecnologías van a pasar de un solo dígito bajo. Lleva una década en una muy mala situación a entre un 15 y un 45%, dependiendo de cuánto adopten las empresas estas nuevas tecnologías. Así que es bastante emocionante. Y terminaré ahora hablando de lo que todas estas convergencias van a hacer con la actividad económica y con el mercado de valores en su conjunto. Creemos que el crecimiento del PIB real a nivel mundial se acelerará del 3%, donde se ha mantenido durante los últimos 125 años, al 7 u 8%, si no más, gracias a la convergencia entre estas tecnologías: robótica, almacenamiento de energía, inteligencia, tecnología blockchain, tecnología y secuenciación multiómica. Ahora bien, ¿por qué estamos tan seguros de eso? Parece una cifra escandalosa. La previsión de consenso es del 3%. Bueno, la razón es que si echamos la vista atrás en la historia, veremos que hace unos 125 años, tres plataformas de innovación estaban evolucionando al mismo tiempo: el teléfono, la electricidad y el motor de combustión interna. ¿Y qué efecto tuvo eso en el crecimiento del PIB real a nivel mundial? Aumentó la tasa de crecimiento del PIB real en 5 veces. Pasamos del 0.6%, donde había estado el mundo durante los 400 años transcurridos entre 1500 y 1900. Pasamos del 0.6% al 3%. Eso supuso un aumento de 5 veces. Y ahora les decimos que, aunque hay 5 plataformas de innovación en evolución, con la IA en el centro y alma de la aceleración de estas plataformas tecnológicas, solo veremos un aumento de 2 a 2 veces y media. Creemos que eso podría ser muy conservador. Y una de las razones por las que esto va a suceder es por la productividad. La productividad va a crecer drásticamente. Y la productividad también está asociada con un crecimiento de baja inflación. Se puede tener un mayor crecimiento de los salarios si aumenta la productividad. Por lo tanto, es beneficioso para todos. Y lo que significa que todos ganan es la creación de riqueza. Si Buffett es el historiador, entonces Katie Wood es la futurista. Su tesis en ARK Invest es sencilla y aterradora. El futuro está llegando más rápido de lo que los modelos financieros tradicionales pueden calcular. Para Wood, el value investing es una trampa de valor. Ella argumenta que las empresas tradicionales, esas que Buffett ama, están a punto de ser destruidas. ¿De qué sirve tener un foso económico en la industria del petróleo si el mundo se mueve en la energía solar? ¿De qué sirve tener la mejor red de bancos físicos si las finanzas se mueven en el blockchain? Wood no mira balances contables del pasado, ella mira la ley de Wright. La ley de Wright establece que por cada duplicación acumulada en la producción de una tecnología, sus costos caen un porcentaje constante. Esto es lo que Wall Street no ve. Wall Street ve a Tesla y dice: venden pocos coches, la acción está cara. Wood ve la curva de aprendizaje de las baterías y dice: en 5 años los coches eléctricos serán más baratos que los de gasolina, la demanda será infinita. Su portafolio se basa en la convergencia de 5 plataformas. Ella no busca un 10% de retorno anual, ella busca el moonshot, el crecimiento exponencial. El problema de esta estrategia es la volatilidad. Para ganar un 1500% en una vez, debes estar dispuesto a ver tu cuenta caer un 60% en un año. Buffett duerme tranquilo. Wood duerme soñando con un mundo que aún no existe. La crítica a Wood es feroz. La llaman especuladora. La comparan con los gestores de la burbuja.com. Pero hay una diferencia. La tecnología en la que invierte es real. La inteligencia artificial es real. La edición genética está curando enfermedades. La pregunta no es si la tecnología triunfará. La pregunta es: ¿está el precio de la acción desconectado de la realidad? Katie Wood apuesta a que la deflación tecnológica creará una riqueza nunca antes vista, una riqueza que los modelos de Buffett no pueden capturar.
tenemos como acto número 3 el campo de batalla, unos casos de estudio. Veamos. Dejemos la teoría, vamos a los números. Vamos a enfrentar sus mayores apuestas cara a cara. Warren Buffett invirtió fuertemente en BYD, el gigante chino de autos eléctricos y baterías, y tradicionalmente ha favorecido a fabricantes con flujos de caja masivos como General Motors. Buffett ve autos, un negocio de capital intensivo, márgenes bajos y competencia feroz. Katie Wood ve a Tesla. Ella no ve una compañía de autos, ve una compañía de robotaxis. Wood argumenta que si Tesla resuelve la conducción autónoma, sus márgenes pasarán del 15% al 80%, similar a una empresa de software. Si Buffett tiene razón, Tesla está sobrevalorada por un 90%. Si Wood tiene razón, entonces Tesla es la empresa más barata del mundo hoy en día. El portafolio de Buffett está cargado de bancos tradicionales, el Bank of America, el American Express, instituciones que ganan dinero con cada transacción, reguladas, seguras, todo too big to fail, muy grande para perder. Wood apuesta por el fin de los intermediarios, Bitcoin, Coinbase, Block, Square. Buffett ha llamado a Bitcoin veneno para ratas al cuadrado. ¿Por qué? Porque no produce nada, no tiene flujo de caja, no tiene dividendos. Wood ve a Bitcoin como la primera red monetaria global descentralizada, un foso matemático imposible de romper. Aquí es donde el choque es total. Buffett invierte en el sistema, Wood invierte en el reemplazo del sistema. Y finalmente, la inteligencia artificial. Buffett ve a la inteligencia artificial como una herramienta que hará a sus empresas más eficientes, pero no cambia su regla de oro, el precio importa. Wood ve a la inteligencia artificial como el motor que hará que el Producto Interno Bruto mundial se dispare, haciendo que las métricas de valoración actuales, los PE ratios, sean irrelevantes. El riesgo de Buffett es perderse el futuro. El riesgo de Wood es pagar un precio tan alto por el futuro que nunca obtenga retorno, incluso si tiene razón sobre la tecnología. Ahora veamos exactamente dónde ponen su dinero hoy. Las filosofías de Buffett y de Wood se manifiestan directamente en sus principales posiciones, dándonos una instantánea de su visión del futuro. La cartera de la fortaleza, la de Warren Buffett. La cartera de Berkshire Hathaway se mantiene concentrada, enfocada en la calidad y el flujo de caja. En la cima encontramos a Apple. A pesar de que Buffett ha vendido algunas acciones, sigue siendo por mucho la posición más grande, representando alrededor del 30% de su capital. Buffett la ve como un bien de consumo indestructible, no como una tecnológica. Le siguen los pilares financieros, American Express y Bank of America, que representan la vieja guardia del sistema. Estas empresas generan miles de millones en dividendos y recompra de acciones, proporcionando el flujo de caja que Buffett tanto ama. Por último, tenemos a Coca-Cola, KO y Chevron, CVX. Un claro ejemplo de activos tangibles, consumo básico y energía, las cosas que el mundo siempre necesitará, sin importar la disrupción tecnológica. Pero hay un factor clave más importante que cualquier acción. Buffett mantiene una liquidez histórica de más de 300 billones en bonos del tesoro. Esto no es solo dinero, es una señal de extrema cautela y esperando una corrección del mercado para desplegar su capital. Vamos a la cartera de la disrupción, Katie Wood. La cartera de ARK Innovation, ETF de ARKK, es lo opuesto. Alta concentración en pura innovación, ignorando deliberadamente a las Big Tech tradicionales como Google o Microsoft. Tesla sigue siendo la apuesta dominante, con un peso significativo en el fondo. Esto subraya que Wood no ha abandonado su tesis del robotaxi y la autonomía. Su segunda gran apuesta es Coinbase. Coin, al ser una plataforma de intercambio de criptomonedas, es su vía directa para apostar por el ecosistema blockchain y la descentralización financiera que Buffett tanto desprecia. Compañías de software y videojuegos como Roku y Block completan el top. Estas son empresas que aún no han alcanzado su máximo potencial de beneficios, pero tienen la ventaja del primer movimiento en sus nichos. Mientras Buffett espera la caída,
Wood está totalmente invertida, apostando a que la deflación tecnológica impulsará estos activos a la estratosfera antes de que Buffett encuentre su precio ideal. Y probablemente te estés preguntando, ¿a quién debo seguir? La respuesta fácil es elegir un bando. La respuesta inteligente, la respuesta del CEO es la síntesis. Vivimos en una era única. Los principios de Buffett sobre la calidad del negocio, la gestión honesta y no pagar de más son inmortales. Ignorarlos es peligroso, pero ignorar el cambio exponencial, como nos enseña Wood, es arriesgarse a la obsolescencia. Tal vez la cartera perfecta no es valor o crecimiento, es una base sólida de activos productivos y generadores de efectivo, al estilo Buffett, que financien pequeñas apuestas asimétricas en el futuro al estilo Wood. Una regla útil, asigna el 80% de tu capital al core, activos productivos y seguros como Buffett, y el 20% restante al Explore, apuestas asimétricas al futuro como Wood. Buffett nos enseña a proteger la riqueza. Wood nos enseña a imaginar cómo crearla. Si eres joven, con poco capital y mucho tiempo, la volatilidad de Wood es tu amiga. Si ya has construido tu patrimonio, la seguridad de Buffett es tu guardiana. No inviertas en lo que hace famoso a un CEO. Invierte en lo que te deja dormir por la noche, pero te da razones para despertar emocionado por la mañana. Esta ha sido una inmersión profunda en la mente de los mercados. Si valoras este nivel de análisis, te invito a suscribirte a mi canal para que te mantengas actualizado de la información financiera.